conceda siempre y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda siempre hacia ti como a su único fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos pues en este temario, el tema 10. Los pobres, como lo titula, destinatarios del reino. Entonces es importante desde las bienaventuranzas hacer este replanteamiento en qué consiste esta pobreza. Nuestro desafío es descubrir en los rostros sufrientes de los pobres el rostro del Señor. La gran pregunta es ¿por qué en los pobres? ¿Quiénes son los pobres? En el tema anterior vimos que el reino es un don, una realidad dada, pero que ha de crecer mediante nuestro compromiso y acciones. Ahora reflexionaremos que el reino es una realidad muy grande, algo que Dios ofrece a todas las personas. Como Él no quiere que nadie quede fuera, se dirige de manera especial a los pobres. El objetivo es reconocer a los más pobres, débiles y pequeños como los principales destinatarios de las enseñanzas y acciones de Jesús. Descubrir en el trabajo hacia los pobres una opción prioritaria de Jesús y por tanto también de la Iglesia. Analizar las actitudes exigidas para los discípulos del reino respecto a la pobreza y a sus principales destinatarios. Dios aparece en la Escritura como el defensor de los pobres. Envía a Jesús, un Mesías pobre. Así que los destinatarios del reino serán los pobres, indigentes según San Lucas, sencillos según San Mateo. El imperativo ético, opción preferencial por los pobres, esta es una opción que se ha tomado desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, en América Latina, para hablar del signo de auténtica evangelización. Por eso el discípulo socorre a los pobres y vive como los pobres. Entonces, si el Mesías es pobre, los discípulos debemos ser también los pobres. Los textos que tenemos aquí, el Evangelio según San Lucas 4:18 plantea esto: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, según San Lucas. En otro texto, le trajeron unos niños pequeños para que los tocara. Los discípulos al verlo los reprendían. Pero Jesús llamó hacia sí a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Se ligan en este caso dos textos. El primero que nos recuerda el capítulo 61 del texto de Isaías. En el retorno del exilio se plantea aquí Isaías anunciando esta liberación,
Por lo tanto, ya estamos en el trito Isaías y lo tiene usted en el capítulo 61 de Isaías. Desde el capítulo 55, 56, ha comenzado ya el trito Isaías. El 56 es el tercer libro. Fue el último en escribirse. Este es un libro que llevó muchos años en su redacción, pues más o menos unos 3 años. Por lo tanto, estamos en un texto posexílico y que se redacta ya tardíamente. ¿Qué es lo que dice aquí? Capítulo 56, promesa a los extranjeros e indignidad de los jefes. Capítulo 57, elegía profética contra la idolatría, la salvación para los débiles. Capítulo 58, el ayuno agradable a Dios. Siempre en el mismo capítulo, sobre el sábado. Capítulo 59, salmo de penitencia. Capítulo 60, esplendor de Israel, de Jerusalén. Vamos leyendo ahí hasta llegar naturalmente al capítulo 61. En el capítulo 61 está este relato que Lucas conoció y lo colocó literalmente en labios de Jesús en la sinagoga. Dice el texto: el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos y a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Reconstruirán ruinas seculares, levantarán escombros ya viejos y restaurarán ciudades devastadas, escombros desolados por generaciones. Habrá gente extranjera apacentando vuestros rebaños, personas extrañas serán vuestros labradores y viñadores. Os llamarán sacerdotes de Yahvé, os dirán ministros de nuestro Dios. Conseguiré la riqueza de las naciones, os apoderaréis de sus posesiones, etc. ¿A qué voy con esto? Que como ustedes observan el contexto del texto base, donde lo toma San Lucas, es anunciar la buena nueva a los pobres. Pero ¿por qué se les llama pobres? Porque estos hay que vendarle los corazones rotos, pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, para consolar a todos los que lloran. Y sigue el texto, pero en el versículo 4 nos da la razón, qué es lo que harán estos pobres. Estos pobres reconstruirán ruinas seculares, levantarán escombros ya viejos y restaurarán ciudades devastadas, escombros desolados por generaciones. Bien. Esto por una razón, ¿verdad? Nosotros oímos el término pobre, los anfín. Pero resulta que en los tiempos en que se escribió el relato, naturalmente están recordando el retorno, es decir, la salida de Babilonia.
en donde ciertamente había muchos presos políticos, judíos que habían sido apresados por levantarse contra los babilonios. Los había todo tipo de sufrimiento para aquellos que soñaban con el regreso a su tierra. Ahora dice, se ha cumplido. Ha llegado el momento de la liberación. En el capítulo 4 de San Lucas, también después de plantear el bautismo, señala que Jesús estaba en la sinagoga en Nazaret y que adrede tomó el texto de Isaías para hablar de este tema. Para los oyentes el tema era conocido. Por eso también recordábamos en una de las lecciones que en los tiempos cuando se escribió la obra de Jonás, un rabino que reconoce que el pueblo de Israel ha sido un pueblo vengativo y que no quiere comunicar la buena noticia a las gentes, porque ellos más bien quisieran, como lo tiene el texto de hoy, que es el día de venganza de nuestro Dios. El Antiguo Testamento se maneja en esa perspectiva de que los gentiles, aquellos que los hicieron sufrir, tienen que pagar todo ese mal que les hicieron como pueblo. Pero Jesús en el Nuevo Testamento, ya cuando trata el tema, no lo está, diríamos, el texto de la venganza, es lo que él no lee, sino que se queda como tenemos aquí el texto, a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. En el contexto que le toca a San Lucas en el mundo grecorromano, plantear la buena noticia, han pasado ya varias generaciones, ha sido Lucas discípulo de Pablo, y estos son los que han expresado pues en realidad su desacuerdo con todo el punto de vista religioso, político de la época. Y cuando escribe San Lucas se da cuenta de que históricamente cuando Jesús comenzó su trabajo, pues ciertamente estaba el pueblo sometido a Roma y que necesitaba esta liberación. Pero a nosotros nos interesa tocar sobre todo la actitud de los pobres en el Antiguo Testamento y la actitud en el Nuevo Testamento. Como actitud, San Mateo, cuando comienza sus bienaventuranzas, dirá que son felices ya, son felices aquellos que tienen espíritu de pobre. Retomando el espíritu que trae del Antiguo Testamento esta actitud, ciertamente los que trabajan por el reino y dándose cuenta de que hay que restaurar pues muchas vidas, reconstruir, como lo anuncia el Antiguo Testamento, es gente ciertamente que ha salido de sí misma y no se detiene única y exclusivamente en el bien material, en la escala social donde se mantiene, sino que busca reconstruir las vidas de muchísima gente. Y este es el papel que le toca al pobre en el espíritu. Por eso el pobre en el espíritu reconoce que cuando ha recibido, lo ha recibido como un don de Dios, como un don. Y que si es un don, pues tiene que administrarlo. Y quizás aquí pues está
el centro del mensaje en este tema. Para que así diríamos, el pobre, esa es una actitud permanente, sabiendo que cuanto tiene, cuanto es un don recibido. Distinto del que considera que todo cuanto tiene le ha costado, es verdad, pero que no quiere compartir. Por eso no quiere reconstruir vidas, mucho menos, sino que solo él quiere salir adelante. Ese está entendido en los evangelios como un rico. Entonces el pobre será aquel que realmente tiene la actitud porque necesita liberar a muchos, reconstruir para poder salir adelante. Entonces es feliz porque al ver el cambio de las personas, el éxito que tienen, celebra que algo ha hecho en medio de su pobreza. Por eso, ciertamente, la Virgen María pertenecía a estos grupos en su tiempo de los Anahuín, en los pobres de Yahvé, que en ese momento también tenían estos movimientos de liberación. Las familias estas eran gente que trabajaban desde Nazaret y la Galilea, viendo de qué manera salían adelante. Yo pienso que si Dios escogió a la Santísima Virgen en Nazaret por esa actitud de una mujer de lucha, una mujer en la búsqueda de los cambios sociales, estaba en el momento pues de actuar por esa pobreza. De ahí que el Evangelio de Lucas nos pondrá en contexto que así como María, que proclama que en su Magnificat, que a los pobres los llena de bienes y a los ricos los despide sin nada, recuerda también que ha venido a liberar a los cautivos. Es por favor de apagar su micrófono. Sí. No estamos con el cliente. ¿Aló? Bien, estoy dando la platiquita ahorita, sí. Bueno, ya. Por eso, pues, diríamos, con esta introducción yo pienso que ya podemos dominar el segundo texto en el que se pide la actitud, ¿verdad? Como actitud de ser niños. La actitud aquí en el texto, dice Jesús que quien no sea como un niño no entra en el reino. Si una persona que está en esa búsqueda de liberación, en esa búsqueda de reconstruir, espera pues la colaboración de muchos, pero en el caso que nos ocupa, espera la colaboración de Dios. Por eso el que es pobre en el espíritu es como un niño, porque confía plenamente en Dios, en que Dios va a hacer la obra a través de los recursos que el pobre en el espíritu aporta. Bien, con estas ideas vamos ya directamente a lo que nos plantea el texto, el crecimiento del reino. Jesús inicia su predicación como el que ha sido enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. No cabe duda de que ellos son los principales destinatarios de su misión. Durante su vida pública le vemos dirigirse con frecuencia a los pecadores, en las que eran considerados como despreciables.
aquí hablamos ya de la visión que se tiene en el trabajo que hace Jesús en Galilea, porque Él viene a anunciar la buena noticia a los pobres, socialmente pobres después de la guerra que se llevó a cabo entre el rey Aretas y el rey Herodes Antipas, pero que quien puso los muertos fue ciertamente Galilea. Estaba todo destruido, como lo deja una guerra, pues destruye todo. Y aún ahora pasando por Israel, pues uno se da cuenta de cuántos edificios bombardeados. Y las áreas donde han sido las guerras están por los suelos. Me hizo pensar en los tiempos de Jesús después de la guerra, todo destruido, y Jesús llama a los pobres para levantar tanto sus casas, levantar el ánimo a la gente, a reconstruir sus vidas, todo esto que había que hacer. Pero para los ricos, estamos hablando de la gente que vivía en Jericó, donde vivían los ricos, que es también pues en la Galilea, solo que está pegado al mar. Y ahí vivían los ricos y ellos, como no les había pasado nada, pues consideraban que todos estos pobres que habían sufrido las consecuencias de la guerra, pues era porque Dios los estaba castigando, eran malditos. De enfoque que encontramos en la persona de Cristo, que visualiza en estos pobres que han sido carne de cañón en su momento por la actitud del pensamiento de sumisión que tenía Herodes Antipas a Roma, y que por esa razón pues no le importó poner a la gente y que le dieran muerte y dejar en escombro la Galilea. En ese contexto, por eso ellos son una de las principales preocupaciones de la iglesia. Ahora nosotros es otra cuestión, ¿verdad? ¿Cómo observamos nosotros la gente que ha sufrido las consecuencias de, por ejemplo, la guerra aquí interna entre nosotros en los años 80, en donde pues fueron 33 años de lucha y murieron cantidades de gentes? Pensar cómo reconstruir esas vidas, esto es serio. De hecho, pues tenemos las secuelas de todo eso en lo que tenemos ahora las maras y tanta cosa que hace daño en Guatemala. Por eso, si uno se pone a pensar, si yo estuviera en el pellejo de esta gente que sufrió, pues ¿qué haría? Haría la de Jesús de llamar a la conversión, haría la de Jesús de invitar a los pobres a salir de esas situaciones. Ahora, pues naturalmente, como nosotros vivimos de una forma diferente, dejamos a toda esta gente que sufre, que ha sufrido, decimos, ay, que miren cómo salen. Sin embargo, esta gente trae secuelas de todo este problema que se vivió pues hace muchos años. Tenemos el texto en la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces, tomar conciencia de estas realidades en la temporalidad de personas que están al margen de la sociedad, hay que buscar las causas, el por qué está esta pobre gente así, y de pobre a pobre, pues va a ayudar y se va a comprometer a vivir el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres? Muy bien, ahora ya viene la explicación ya escrita. En la Biblia encontramos que la designación de pobre
que carecen de medios de subsistencia y viven en situaciones de miseria o injusticia. A este tipo de pobreza hace referencia al Evangelio de Lucas. La segunda acepción se utiliza para indicar a los anahuim de Yahvé, apuntando a la pobreza como actitud de dependencia de Dios. A este tipo de pobreza hace referencia Mateo. La diversidad de visiones entre Mateo y Lucas nos lleva a concluir que cuando Jesús habla de los pobres, hace referencia a ambas formas de ser pobre según el contexto. Dios se preocupa de los pobres. Y tenemos aquí la explicación. Pobres, la legislación del Sinaí contiene leyes de protección a los pobres. Una ley prohíbe el cobro de intereses en los préstamos al indigente, exigiendo la restitución de la prenda antes de ponerse el sol. Está el Éxodo, que toda esta legislación pues es redactada después del exilio. Por eso tiene ese tinte de ver la atención a los pobres. Los miserables y humildes tienen en Dios un poderoso defensor. Está en Proverbios, en literatura sapiencial, quien se muestra atento con el desprotegido. Éxodo 22, de la legislación. Los profetas anunciaron fuertes castigos para quien abuse de ellos. Amós 2, 6 al 7. Amós vivió en el siglo VIII antes de Cristo, porque pisotear a estas personas ofende a Dios. Literatura sapiencial, Proverbios 14, 31. En el caso de Amós, que está predicando en el norte contra los ricos, les habla de estos castigos por haber olvidado de que ellos fueron esclavos en Egipto y como algunos ricos que se valieron de la mano de obra barata, pues los trataron como esclavos. Por eso dice, por que pisotear a estas personas ofende a Dios. Los pobres, animados por esta protección, se dirigen al Señor, esperando de Él socorro y justicia. ¿Por qué el Hijo de Dios, Mesías pobre, enviado a los pobres? En la línea de Isaías, Jesús es el pobre de Yahvé. Económicamente no es así, ¿verdad? Económicamente Jesús tiene. La identificación de Jesús con el pobre es tal que él mismo vino a ser el modelo de una pobreza absoluta y radical en todas sus dimensiones, por su total dependencia al Padre. Siendo Dios, elige nacer y compartir la vida del pobre. Esto lo hace San Lucas, ¿verdad? Colocar el nacimiento en un lugar pobre. Pero por otro lado, este capítulo 2, versículos 4 al 7, cuando presenta el pesebre, ustedes ya saben cuál es el sentido de la pesebrera según la visión lucana. Y Mateo 8:20, que vuelve a recalcar la vida de pobreza de Jesús. Por eso ahora, ¿cómo se entiende que Jesús sea pobre? Porque vivió su vida en la actitud constante del pobre de Yahvé, abandonándose en el amor del Padre, aún en la cruz. Lucas 23:46. Su muerte aconteció despojado de todo. Él muere literalmente como un esclavo. Muere como un esclavo, por eso se identifica con los pobres. Recordarán que cuando hablamos sobre la última cena en el Evangelio según San Juan, dice que después de cenar el Señor Jesús se quitó su ropa y se quedó en traje de esclavo. Y esto sorprendió a los apóstoles y los escandalizó, al grado que Pedro no quería que le lavaran los pies. Por eso esa sorpresa física
que es casi una parábola en el que Jesús dice que ha venido a servir como un pobre. Y esta pobreza la va a experimentar en la cruz, porque Él morirá despojado de todo. La tradición cristiana pues le ha puesto a Jesús algo que le cubra, pero en realidad Él fue crucificado totalmente desnudo. Entonces los textos bíblicos nos hablan de esa pobreza total, en esa actitud de pobre ante Yahvé, y se abandona al amor del Padre, aún en la cruz. Su muerte, sí, dijo, despojado de ropa, amigos, de bienes, todo tal como lo señala Marcos 15:24. De ahí se va en el espíritu del que es bienaventurado, del pobre que vive el reino, es socorrer a los pobres, un imperativo ético. El reino de Dios entonces está abierto a la colaboración, a la solidaridad con aquellos que son pobres, pero hay que buscar realmente el sentido de la pobreza como lo ha presentado el texto de Isaías y el texto de Lucas. Siguiendo la línea del Antiguo Testamento, los evangelios marcan la acción de socorrer a los pobres como un imperativo ético de primer orden. Ellos no solo son los destinatarios del reino, sino que son la medida que marca el nivel de entrega de los discípulos del reino. El juicio final se realizará en base a obras de misericordia en favor de los pobres, ya que hacer algo por ellos es hacerlo para el mismo Dios. Por ello la iglesia sabe que ellos merecen una atención especial. Los pobres merecen toda atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Dios toma su defensa y los ama. Los pobres son los primeros destinatarios de la misión de Jesús. Evangelizándolos es por excelencia prueba y señal de que Él es el enviado. Los pobres, opción prioritaria en nuestra evangelización. Así aparece documentalmente y se ha hecho la opción preferencial, no exclusiva ni excluyente, opción preferencial en la pastoral. En nuestro medio, la existencia de la pobreza es un fenómeno bastante generalizado que aqueja más de la mitad de los habitantes de la zona metropolitana. Siguiendo la más genuina tradición cristiana, la Iglesia ha reafirmado la opción por los pobres y marginados como opción prioritaria y fundamental en el proyecto de la nueva evangelización. La atención a los pobres es signo claro de una auténtica evangelización. Adecuar nuestros métodos para acercarnos a los pobres. Hacer de los pobres una de nuestras acciones prioritarias conlleva ciertos desafíos al modo como ejercemos nuestra pastoral. Entonces nos piden revisar esos documentos. Si nuestros métodos propician que los pobres se acerquen, si nuestro apostolado privilegia el servicio fraterno a los pobres y excluidos, si nuestras comunidades son un ambiente de solidaridad. Hacerse pobre por el reino. No solo es necesario atender a los pobres, sino también vivir la pobreza como opción. Jesús proclama con su vida y con sus palabras la necesidad de ser pobres para encontrar el reino. La entrada al reino se hace difícil si no está dispuesto a abandonar las riquezas. El desprendimiento será ocasión de recompensa por parte de Dios. Los ricos solo obtendrán su recompensa aparente en esta vida. Con ello Jesús no
nos desafía a dar un testimonio auténtico de pobreza evangélica en nuestro estilo de vida y en nuestras estructuras eclesiales. Pero una iglesia pobre para los pobres. Ahora, recibir el reino de Dios como un niño, como estaba el segundo texto en el encabezado, ligado con la exigencia de hacerse pobres por el reino, está la actitud interior necesaria para acogerlo. Con un gesto desconcertante, Jesús señala que es preciso ser como niños. Aquí tenemos en el asterisco el indicador. En la cultura bíblica, el niño era querido y educado de forma conveniente, pero se le daba poca importancia. La verdadera vida era la de los adultos. Entonces, en cuanto que no se le prestaba importancia, por eso dice Jesús que todos aquellos a quienes no se les presta importancia, esos son pobres. Eso... El niño es por lo general alguien sencillo que, dada su condición, está abierto en actitud receptora. Eso implica, pues, la renuncia de la autosuficiencia para recibir lo que Dios brinda con apertura y gratitud. Llegamos al momento de un trabajo que quienes lo hacen, pues, les hará mucho bien. Las preguntas que tenemos a nivel individual es: ¿has experimentado la dicha de ser pobre porque no te apegas a los bienes y a las comodidades? ¿Qué haces por los pobres que carecen de alimentos, salud, respeto, autoestima? Lee los números 391 al 398 de Aparecida. Bien. Para el trabajo en grupo, identifiquen a los pobres de su colonia o de la ciudad. ¿Cómo proyectan hacia ellos su apostolado? ¿Los pobres son su prioridad? Enlistan las características del niño, las positivas, reflexionen cuáles conservan y se demuestran en sus relaciones con Dios y con las personas. Esto fue lo que teníamos que reflexionar en esta tarde. En la vida diaria, ¿con qué actitudes demuestras vivir la pobreza evangélica y el amor a los necesitados? Habiendo terminado la presentación, ahora pues si alguien quiere comentar lo que el texto le dice o plantear preguntas, pues yo creo que tenemos unos minutos para hacerlo. Buenas noches, padre. Buenas noches, Ricardo. Ok, gracias, padre. Buenas noches a todos. Yo estaba viendo los tres contextos entre el regreso del exilio de Babilonia de los judíos como un contexto antes de Jesús. El otro contexto histórico es durante ya el tiempo de Jesús, después de la guerra de el norte y el sur entre Aretas y Herodes Antipas, y la situación actual de nosotros como un tercer contexto, históricamente hablando de nuestra realidad temporal, ¿sí? Entonces, en el primer contexto, había sufrimiento, había pobreza, había enfermedad por el regreso del exilio, ¿sí? En el contexto de Jesús, después de la guerra, vemos también pobreza, enfermedad, desigualdad, sobre todo, y en nuestro contexto actual vemos situaciones diferentes, o sea, los signos, iguales, situaciones iguales en los signos de los tiempos. Usted hablaba de la guerra, por ejemplo, pero yo hablaría de la violencia, la corrupción, el narcotráfico, que también genera violencia en determinado momento y en algunos sectores genera pobreza y sufrimiento. Entonces, ¿por qué le hablo de estos tres contextos? Es donde nosotros centramos con los signos de nuestros tiempos, en esa identificación de la Iglesia Católica hacia los tiempos que estamos viviendo y cuál sería nuestra
actitud y nuestra función como discípulos o como evangelizadores o como mensajeros de la buena nueva y laicos sobre todo a esta prioridad que le da la Iglesia Católica a este sector. Yo pues hablaría de la dignificación humana también, porque una vida digna de una persona realmente es el problema generalizado de nuestra Latinoamérica, en que buscar esa dignidad humana, yo hablaba a veces de 5 factores importantes, a ver si me recuerdo, yo hablaba de salud, vivienda, alimentación, y otros 2 que no recuerdo en este momento, que son educación, que son 5 factores importantes que mínimo debería de tener todas las personas, ¿sí? Entonces, nuestro esfuerzo quizás debería ser encaminado a cambiar la realidad temporal de estas personas, no necesariamente dando, sino que quizás enseñando, ¿sí? No quizás dando algo material o monetario, sino que quizás enseñando y que quizás pudiéramos tener esa oportunidad en nuestra realidad temporal de laicos, en la importancia. Yo también diría que pensaban, no sé, tal vez estoy equivocado, pero hablaba de pobres de espíritu en nosotros los pecadores, ¿verdad usted? Porque también somos pobres en el momento en que andamos fuera de lo que debería de ser una vida, pues, anhelada dentro de los mandamientos, primero, ¿va? Dentro de los 10 mandamientos, y también me considero como, en ese sentido, pobreza de espíritu. Quizás esté equivocado, pero eso era el comentario que quería hacer, padre. Gracias. Muy bien, gracias, Ricardo. Muy bien. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Fíjese que nosotros creo que conversamos ya de esto con usted hace algún tiempo cuando yo empecé a ir a la comunidad y hablamos de lo que yo pensaba en ese momento que era lo que uno tiene que hacer. Es justamente algunas de las preguntas que dice aquí. Yo quizás hacía demasiada obra individual o lo hacíamos grupales. Y usted me decía que primero, y me parece que es totalmente acertado, uno debe de prepararse antes de meterse en una acción, ¿no? para ir allá. Pero yo ahorita que usted estaba dándonos todo esto, hacía una recopilación y yo me trasladé hacia el otro lado. Obviamente siempre hay algunos lugares y algunas personas quizás que a las que uno ayuda, pero creo que comparado con lo que yo hacía antes es bastante más poco, ¿no? Entonces, no dentro de nosotros, de nuestra comunidad, pues a mí esas actividades me encantan, pero tengo que admitir que todo tiene que tener un orden establecido y tiene que tener un fin, porque si no se convierte en nada más como buscaban al Señor, como para encontrar pan y no un pan físico que últimamente no lo va a salvar a uno, ¿no? Entonces mi cuestionamiento es ese: ¿debe uno de buscar en otros lados cómo hacer este tipo de obras continuamente más profundas o prepararse para hacer un proyecto realmente que tenga todo el contexto? En la pastoral está ordenada así, está la pastoral de la palabra, la pastoral litúrgica y la pastoral social. Todo el ámbito de lo social que no se ha trabajado, más ahora en tiempos de pandemia, pues porque no podemos organizarnos. Pero las motivaciones que nos va a traer el tema, se supone que a partir del otro mes, habían dicho que este mes, pero ya se pasó el mes, sobre la carta del Papa sobre Fratelli Tutti. Entonces ahí él hablará de esta fraternidad en distintos ámbitos
en donde se ha de vivir la caridad. Por lo tanto, esperamos que en este tiempo de pandemia logremos reflexionar sobre esos tópicos y a nuestro retorno ya a la comunidad, estado presencial, logremos organizarnos para ir a ofrecer algún servicio a determinados lugares, dado pues que en el caso de esta parroquia no son personas en su mayoría de aquí, sino que son de otros lugares. Y que quizás se pueda hacer un compartir en alguna determinada comunidad, pero ya organizado desde la pastoral social, para evitar toda esta confusión que pueda dar de solo dar de comer, sino que hay que dar la palabra y dar el alimento material. Esto. Gracias, Padre. Bueno. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Pues, Padre, lo que yo más que todo quería compartir es que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, creo que no hay nadie que no, en su círculo, no se haya encontrado con personas que necesiten tanto, hay pobreza, tanta necesidad espiritual como pobreza material. Ajá. Entonces creo que Dios nos da la oportunidad siempre de poder, si está en nuestro alcance, poder ayudar a alguna persona. Necesita materialmente como espiritualmente. A mí me ha tocado estar en ambas situaciones, porque hay gente que es pobre material y que está en una necesidad tan grande que en el momento uno no solo le va a decir dar palabra de aliento o palabra de Dios, sino que también uno tiene que ver cómo lo ayuda materialmente. Y pienso que en ese tiempo de pandemia es un tiempo donde Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno, siento yo, de poder cómo podemos ayudar, ¿verdad? Solamente, Padre. Muy bien, gracias, Irmita. Bien, parece que somos pocos ahora. Terminamos entonces elevando nuestra plegaria a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, que descansen, que tengan una buena noche. Muchas gracias, Padre.